continuar con nosotros y como le platicaba, está en el estudio con nosotros don Alberto Aldape. Don Alberto, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Ana Lilia. ¿Bien? ¿Tú qué tal? Muy bien, y nos trae un tema bien interesante que ha estado escuchando seguramente en los medios y que tiene que ver con la posibilidad de que están analizando la homologación salarial. Y a lo mejor suena como muy bien para la gran mayoría de las personas, pero no sabemos en realidad qué tanto puede afectar la economía en nuestro país y qué tan sustentable es esta propuesta. Y para eso está don Alberto con nosotros. Así es, Ana Lilia. Definitivamente, si nosotros salimos a la calle y preguntamos, ¿usted le gustaría ganar más? Seguro vamos a tener el 100% a favor de que se incremente el salario mínimo y ganar más. Pero realmente, ¿esto sería una solución? Al día de hoy tenemos más de 285 cuestiones que están relacionadas al salario mínimo, desde los créditos hipotecarios del Infonavit hasta multas, permisos, licencias. Todas estas se verían incrementadas en automático si por decreto se da un incremento al salario mínimo. Hay que recordar además que este año la ley del ingreso sobre la renta está igualito que en el año 2013. Quiere decir que si yo gano más, puedo caer en un renglón donde tenga que pagar más impuestos. Y hay que recordar que ya no es deducible al 100% todo lo que son las prestaciones sociales, por lo que definitivamente un incremento se iría directo al salario en la parte monetaria. Entonces también eso pudiera afectar. Otra de las cuestiones que vemos es, perfecto, me parece muy bien, deberíamos de cumplir con lo que se establece en el artículo 123 de la Constitución de que el salario mínimo debe de alcanzar para que una familia completa tenga para comer, educación, salud, esparcimiento, y todo esto debería de ser. ¿Qué pasa si nosotros vemos cuánto nos cuesta una canasta básica alimentaria y una canasta básica no alimentaria, que para el Coneval es el mínimo de la línea de bienestar? Podemos estar viendo que, por un lado, la inflación, que es esa línea tenue verdecita que estamos viendo en la gráfica, siempre está casi por debajo de lo que cuesta la canasta básica alimentaria, que son esas gráficas que parece que es un brinco en el corazón. Y creo que a las amas de casa seguramente les sucede esto, sobre todo cuando vamos a fin de quincena. En la gráfica que estamos viendo ahorita es al mes de junio, ¿cuánto cuesta esa línea de bienestar por persona al mes? 2,500 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una familia de 4 personas, en Aguascalientes, según el INEGI, son 4.4 personas por familia. Serían 10,000 pesos los que se necesitarían para estar por encima de la línea de bienestar marcada por el Coneval y no estar en algún nivel o dimensión de pobreza. Esto quiere decir que entonces un salario mínimo como el que propone el jefe del Distrito Federal de 80 pesos, pues no alcanzaría más que para cubrir lo necesario de una persona, que como otro partido político dice, hay que hacer una consulta ciudadana. Pues sí, pero de aquí a que se hagan las elecciones del próximo año y vea si la Suprema Corte de Justicia dice que sí o no, pues antes podemos ir viendo que los legisladores en el próximo periodo ordinario de sesiones empiecen por modificar la parte de impuestos, que bajen el impuesto sobre la renta para los trabajadores. La propia Secretaría de Hacienda en su último informe da a conocer que el 44% de sus ingresos de impuestos sobre la renta proviene de los trabajadores asalariados, quienes no tienen la posibilidad de hacer estrategias fiscales o moverse para hacer deducibles cuestiones que las empresas sí lo pueden hacer. Otra de las cuestiones que tendrían que ver los señores diputados, al mismo tiempo que la reforma fiscal, sería el buscar modificar la parte de la Constitución y la Ley Federal de Trabajo que amarra el salario mínimo para el pago de hipotecas, multas y dejar de lado ya esta situación. Y al final, entonces sí, amarrar lo que es el ingreso base de un trabajador a productividad y a los resultados de las empresas. Que sirva de algo esta nueva reforma de dar la e-contabilidad o contabilidad electrónica. No nos esperemos hasta el mes de mayo para que nos den el reparto de utilidades. Cada mes podemos saber si las empresas están generando utilidades y el porcentaje que fuera repartible, entregárselo a quienes lo generan, los trabajadores.
de tal forma de que no afectemos la economía de las empresas, que tengamos mejores ingresos para los trabajadores y podamos hacer más competitiva a nuestra economía a través de la capacitación y certificación de habilidades en el trabajo que permitan hacernos más productivos. Eso es la famosa democratización de la productividad, que no importa el giro o tamaño de la empresa, los trabajadores puedan ser competitivos y al mismo tiempo también las empresas. Como vemos, es algo complejo, que tiene muchas aristas y que tiene que hacer un análisis realmente formal y serio para que los trabajadores puedan tener un mejor ingreso sin afectar a sus fuentes de trabajo. Esto es parte de lo que debería de estarse analizando y fuera de lo que son propuestas meramente político-partidistas que van a servir seguramente para las elecciones del próximo año. Digo que muchas personas lo ven así, ¿no? De repente hacen esa propuesta, a cualquiera le encantaría, efectivamente, como usted dice, que si le quieren subir al salario, pero también hay que ver la posibilidad de los empresarios en el sentido de que, por ejemplo, en la frontera el salario mínimo es mucho más elevado que el que tenemos en el centro del país, y en realidad ver si los empresarios del centro del país pudieran, pues, homologarse con los de la frontera y los del sur todavía que están... Ir quitándonos el concepto salario mínimo y cambiarlo por un ingreso base del trabajador, que va a estar mucho en función también al nivel de gasto que existan en las zonas. La zona fronteriza, bien lo dices, es mucho más cara que estar en el sureste del país. Entonces, ir mejorando también la calificación de esos trabajadores que por lo pronto necesitarían entrar a capacitación, certificación de habilidades en el trabajo para mejorar la productividad de las empresas. Para que se mejore el ingreso de los trabajadores se necesita mejorar la productividad dentro de las empresas y hacerlas más competitivas. Don Alberto, le agradecemos y bueno, como ya se dio cuenta, esto es todo un largo camino y falta mucho para que pudiera aplicarse, así es que parece que no es tan viable esta propuesta.